Hola, buenas, somos el Grupo de La Paz, el cual está compuesto por Jennifer Faúndez, Francisca Osorio, Martina Soto, Andrés Zanca y Amanda Mánquez. El presente video tiene como objetivo explicar el sentido y la importancia del concepto de estereotipos. En primera instancia, y resulta de suma importancia, definir qué significa estereotipos. Bueno, los estereotipos son representaciones generalizadas y simplificadas que se le dan a las personas o ideas basadas en atributos que lo definen. Eh, Estas creencias intentan definir cómo son o cómo deberían ser las personas pertenecientes a un grupo en particular. Y estas están basadas en la edad, la religión, el- la orientación sexual, entre otras. Estos se crean dentro de una sociedad y se van transmitiendo mediante la cultura, medios de comunicación, interacciones sociales, etc. Los estereotipos son entendidos generalmente como un término negativo, pero en realidad no es así. Es más, es un proceso natural de la mente humana en el cual se simplifica la manera de ver la realidad para así esquematizar, caracterizar a un grupo de individuos para poder comprender de manera más simple a sus individuos. No obstante, hay un problema con los estereotipos, porque recae principalmente este problema en que suelen distorsionar o simplificar demasiado la realidad y las características, exagerando así un poco el proceso y llevando en la mayoría de los casos a la discriminación o los prejuicios. Por ejemplo, como lo son los roles de género. Los estereotipos tienen el poder de generar un gran impacto en la forma en que las personas son tratadas o percibidas, ya sea de manera positiva o negativa, condicionando así la interacción de los individuos. También traen consigo un sinfín de debates y cuestionamientos, lo que ha llevado a la creación y a la práctica de diversos estudios e investigación en torno a estos. Al respecto, Andrea Fernández Montesinos, el año 2016, publicó un artículo titulado Estereotipos, definición y funciones, en la cual se detallan los principales problemas y riesgos de los estereotipos. Por ejemplo, el uso de estereotipos conlleva a aceptar estas ideas de forma automática, lo que significa, para Fernández, la pérdida de la subjetividad del individuo. De lo anterior, se desprenden una serie de desafíos para los individuos, tales como estar alerta al uso de estereotipos. Pero, ¿cuál es la utilidad o el interés del concepto de estereotipos para el oficio sociológico? Bueno, resulta de gran interés para los sociólogos el concepto debido al estudio de las sociedades humanas y las interacciones de los sujetos dentro de la sociedad. Así, los principales intereses del concepto de estereotipos para el oficio sociológico recaen en 1. Estudiar los estereotipos para ayudar a comprender de mejor forma los posibles patrones de discriminación que surgen, lo que pueden demostrar cómo las creencias o actitudes que existen gracias a las interacciones sociales influyen en la percepción que se tiene de las personas. 2. También los estereotipos se pueden utilizar para identificar posibles patrones en diferentes contextos sociales, permitiendo así ver cómo los estereotipos en realidad afectan a diversos grupos. 3. Por último, pero no menos importante, los estereotipos son capaces de influir en cómo se relacionan los diversos grupos dentro de una sociedad. Entonces, estudiarlos permitirá analizar la formación de las percepciones y cómo es que estos grupos tienen consecuencias dentro de las dinámicas sociales. Este interés por los estereotipos puede ser visto a través de lo dicho por Fernández en el artículo anteriormente mencionado, que destaca que, con la ayuda de los estereotipos culturales, se comprenden los sistemas de valores de sociedades, comunidades o grupos sociales. Son elementos constitutivos de las conciencias socioculturales, es decir, políticas económico-sociales, religiosas, étnicas o nacionalistas sobre cuya base se organiza toda la actividad social.
Por lo dicho anteriormente, se podría entender que sí hay cierto interés por parte de la sociología a la comprensión de los estereotipos, ya que estos ayudan a comprender la realidad social y las interacciones humanas debido a factores como la estrecha relación entre los estereotipos y la categorización social. Los estereotipos contribuyen de igual forma a las funciones socioculturales que se tienen de las comunidades estudiadas y a su vez el rol ideológico de los estereotipos dentro de una sociedad, con una función clave en procesos tales como la discriminación, por ejemplo. Todas estas relaciones son parte clave del estudio sociológico. Para ejemplificar este concepto, utilizaremos una investigación realizada en México, la cual tuvo como objetivo identificar qué enseñanzas y nociones adquieren las niñas mexicanas en base a las películas de princesas de Disney. Para ello se elaboró una metodología cualitativa donde mediante preguntas dirigidas a 25 niñas en un rango de 4 a 9 años se logra extraer valores, identificaciones y roles de género influenciados por los estereotipos transmitidos en las diferentes películas. Con ello se llega a la conclusión que los personajes de las princesas de Disney sí influyen en la socialización de las niñas, las cuales en base a estas películas, que son las mismas vistas por este tipo de público, crean su propia realidad intentando imitar a estas caricaturas. Además, las entrevistadas comentaron varios patrones de conducta observados en las princesas, los cuales transmiten a las espectadoras cómo deberían comportarse y cómo no. Además, es importante destacar el hecho de que Disney logra como situar varios de sus personajes como modelo a seguir de los niños, agregando también que este tiene el objetivo de proyectar una imagen de cómo conseguir como una vida más próspera, con todo un final feliz. Consideramos escoger esta investigación ya que mediante ella logramos analizar varias respuestas de las niñas entrevistadas y su relación con los estereotipos. Primero, es importante cómo las distintas princesas, mediante cierta acción y características físicas, como por ejemplo la pasividad, la priorización de la belleza, la dependencia de un hombre, de un príncipe para su felicidad, refuerzan roles y estereotipos de género, los cuales pueden ser una gran influencia en la formación de las identidades de las niñas, afectando claramente su percepción y relación con su género. Asimismo, tenemos que dar cuenta que los estereotipos físicos presentes en las princesas, las cuales poseen cuerpos poco realistas, como por ejemplo una cintura muy delgada, extremidades muy delgadas, rasgos delicados, no siendo coherente con su edad de entre 14 a 18 años. También se debe agregar que algunos aspectos físicos que comparten algunos de los villanos, como la gordura de Úrsula en La Sirenita o en La Reina de Corazones de la película de Alicia en el País de las Maravillas, así como estas facciones como nariz y bocas grandes en otros villanos y caras y rasgos faciales exagerados, pueden impactar de manera significativa en la autoestima y percepción de las propias niñas, aunque hay que destacar que es posible observar que esto se ve en las películas más antiguas de Disney y que en la actualidad esta empresa ha demostrado un cambio en este sentido, lo cual lo podemos observar por ejemplo en la película Valiente, donde Mérida, la protagonista, desafía su rol de princesa, lucha contra su familia y los roles que se le imponen. Debido a esto es importante concientizar a las niñas sobre la realidad de las películas de las princesas de Disney, las cuales no tienen otro objetivo más que entretenerlas. Que si bien existen limitaciones y estereotipos de género que podrían condicionar sus expectativas, también es súper importante comprender que estas películas no representan necesariamente la vida real, ni tampoco los roles y estereotipos y probabilidades para ellas. Por el mismo motivo, es importante enseñarles a ser críticas con los medios que consumen, debido a que estos son una gran fuente de información en cuanto a temas relacionados con lo masculino y lo femenino, mostrando qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus roles. Además, cabe reiterar la importancia en la socialización de los niños, debido a que sus observaciones y sus estereotipos interiorizados influyen en su percepción del mundo y a la vez también en sus procesos de formación de identidad. Además, para finalizar este video realizaremos una síntesis de lo aprendido.
Partiremos con que los estereotipos son creencias o imágenes creadas en nuestra mente, con el objetivo de definir a ciertos grupos de personas, de acuerdo a características físicas, la religión, ideologías políticas, etc. El uso de estereotipos conlleva una simplificación y caricaturarización de la realidad y de las personas, por lo que si bien el uso de estereotipos puede significar una interpretación de la realidad más sencilla por la categorización que es utilizada, se debe considerar que la extrema simplificación de la realidad supone el riesgo de impedir conocer la realidad. Esto por las interpretaciones limitadas e incompletas que ofrece la realidad. Ha sido principalmente por el rol organizativo y de categorizaciones que los estereotipos se han convertido en un objeto de estudio de los sociólogos y sociólogas. Esto por la facilitación por medio de los estereotipos del estudio de problemáticas como la discriminación, los prejuicios, valores y normas sociales que existen en las sociedades estudiadas precisamente por nosotros, los sociólogos. En base a esto es posible encontrar hartos estudios que abarcan sus causas e impacto en los diferentes grupos de la sociedad. Y en nuestro caso, en las niñas que observan las películas de princesas de Disney. Por ello, en sí, la sociología invita al análisis de los estereotipos y su influencia en la percepción, identidad y comportamiento de los individuos. Y eso. Muchas gracias por su atención.